Ella quedó embarazada y quería ser madre. Él fue quien la embarazó, pero no quería ser padre. Al día siguiente, el cuerpo de Holly Kostial apareció sin vida de forma horrible y este sería el inicio de un nuevo caso criminal que horrorizó a los Estados Unidos. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Yayandere VT, que me escribió: muchas gracias Tess por tus videos, me encanta tu contenido. Muchas gracias a ti, mi querida leyenda, por estar aquí en la comunidad disfrutando del trabajo, te envío un beso enorme, también un gran abrazo, mi leyenda. También quiero agradecer a Damarit Lozano, que me escribió: gracias. Gracias a ti por estar viendo mi trabajo, me enorgullece mucho tenerte aquí en la comunidad, te envío un gran abrazo y un beso cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo que más te intimida de tu pareja? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Alexandria Kostial nació en 1998 en Missouri, Estados Unidos. Este lugar hizo parte fundamental en la vida de Alexandria, pues fue aquí donde pasó toda su infancia y su adolescencia. Desde muy pequeña, Holly, como la llamaban sus familiares y amigos, demostró un carácter amigable y cierta sencillez que luego la caracterizó durante toda su vida. Allie got along with everyone. She was very bubbly and spirited. She always had a smile on her face. Durante sus primeros años también desarrolló varios de los gustos que durante toda su vida la acompañarían. En primera instancia, demostró un insospechado amor hacia las flores. Cindy, que era su madre, solía llevarla a dar paseos y la pequeña se detenía ante rosales o jardines para presenciar las múltiples flores que allí crecían. En ocasiones se quedaba embelesada mirándolas e incluso se aventuraba a tocarlas. Holly sintió debilidad por las flores toda su vida. Su familia cuenta que cuando todavía era una niña y pasaban cerca de la Universidad de Mississippi, se quedaba atónita por la enorme cantidad de flores que poseía el campus universitario. Otro de los gustos que desarrolló en su más tierna infancia era explorar todo lo que estaba a su alrededor. Holly era una joven sumamente activa y era común verla corriendo por todas partes. Estar en casa no le gustaba demasiado, lo suyo era estar al aire y hacer cualquier tipo de actividad física que se le presentara. Gracias a toda la actividad física que hizo en su niñez, su coordinación y motricidad destacaban y cuando ingresó a la escuela no le costó demasiado unirse a diferentes clubes deportivos. Durante su adolescencia, Holly siguió cultivando su amor por los deportes. Era una joven relativamente popular, estudiante con notas destacadas y una de las integrantes más importantes del club de atletismo. También participaba en otras actividades extracurriculares como el club de animadoras y el club de golf. La joven poseía muchísimas cualidades y disfrutaba de su juventud. Pero Holly no era solo una gran deportista y una excelente estudiante. También era una joven con sueños muy claros. Desde su niñez se había obsesionado con estudiar en la Universidad de Mississippi, en principio un poco influenciada por las flores, pero en la adolescencia entendió que además era una excelente universidad. Por este sueño Holly trabajó duro y dedicó grandes esfuerzos a nivel académico para ingresar a la universidad. Una vez la joven se graduó de la preparatoria, el sueño que tanto anhelaba se hizo realidad y entró a la Universidad de Mississippi a estudiar marketing. Durante su estancia en la universidad, Holly nunca descuidó sus estudios, pero tampoco descuidó sus actividades físicas. Puesto que era una joven que no temía tomar la iniciativa, ayudó a fundar diferentes actividades curriculares, así como el Ole Miss Golf Club, club del que se hizo presidenta además. En su etapa universitaria, Holly también gozó de cierta popularidad entre sus pares. Era una chica divertida, muy aplicada a sus estudios, sabía hacer reír a la gente y además practicaba varios deportes. Naturalmente era una joven que acaparaba miradas a donde quiera que se dirigiera. Holly, what are you doing?
Taking a picture for Sunsets by Alex. Follow. En el año 2016, Brandon Tisfield se cruzó en la vida de Holly. El joven también estudiaba en la Universidad de Mississippi, pero a diferencia de Holly, su ciudad natal era Fort Worth, en Texas. La relación entre los dos jóvenes tomó vuelo pronto, pero nunca llegó a concretarse nada. Muchas de las amigas de Holly mencionaron que Holly y Brandon nunca llegaron a ser novios como tal. Los conocidos decían que tenían una especie de relación intermitente en la que se juntaban de vez en cuando, discutían y se dejaban de ver y hablar, y luego tiempo después volvían a encontrarse. Y el ciclo se repetía una y otra vez. Así estuvieron durante más de 3 años. Para los conocidos de Holly, Brandon era un sujeto sumamente extraño. Incluso varios de los allegados más cercanos de Holly le habían aconsejado que se alejara de él. Holly nunca llegó a presentarlo a sus amigos como tal. Ellos solo lo veían a la distancia, y pocos de los amigos de la joven llegaron a cruzar palabras con él. Sin embargo, llegaron a presenciar las escenas de celos que el joven le montaba a Holly. También hablaban del ambiente tan tenso que el joven generaba a donde quiera que llegara. Adicionalmente, se hablaba mucho de varios comportamientos erráticos de Brandon, pues se decía que era un joven que a menudo hacía comentarios misóginos y que tenía actitudes violentas con otros estudiantes. A nivel académico tampoco destacaba. De hecho, era un estudiante tan complicado que fue suspendido de la Universidad de Mississippi. Pese a todo esto, Brandon siempre encontraba la forma de que Holly volviera a su lado. No cabía duda que era un joven sumamente manipulador. Aunque frecuentemente trataba mal a Holly, luego le empalagaba el oído con miles de frases lindas y promesas, y ella volvía a su lado. Para el año 2019, Holly tenía 21 años y estaba cursando su último semestre en marketing. Ese verano, Holly tomó un curso en la Universidad de Oxford. Ella veía sus sueños cada vez más cercanos y aspiraba con desempeñarse en el mundo de la moda. Sin embargo, durante ese periodo, un suceso inesperado sacudió su vida. La joven se había hecho una prueba de embarazo y esta dio positivo. La joven estaba un poco asustada y preocupada por esto, pero, según les habría contado a varias amigas, quería tener al bebé. Holly les contó a sus amigos que había tratado de comunicarse con Brandon en reiteradas ocasiones, pero él había ignorado sistemáticamente sus mensajes. No obstante, de un día para otro, el joven finalmente respondió. Él no quería ser padre y le dijo a Holly que lo mejor era que interrumpiera su embarazo. Ella, sin embargo, sí quería tenerlo. El 19 de julio de 2019, Holly se reunió con sus amigos en un bar ubicado en Oxford. La joven se habría quedado en el bar hasta cerca de la medianoche. Cerca de las 11:50 p.m., la joven salió del recinto y tomó un Uber y regresó a su apartamento en el campus. Sus compañeros de piso la escucharon llegar, pero dijeron que una hora más tarde la habían escuchado salir nuevamente. Esta fue la última vez que alguien supo de Holly. Al día siguiente, sobre las 10:30 de la mañana, un policía del condado del sheriff del departamento de Lafayette, que patrullaba el lago de Sardis, ubicado a unos 50 kilómetros del campus universitario y que era muy frecuentado por estudiantes de la zona, en la patrulla de rutina que el oficial hacía, encontró algo inesperado. Al lado de una mesa de picnic estaba el cuerpo sin vida de una joven. El oficial de inmediato comunicó su hallazgo a las autoridades y en cuestión de minutos el lugar estaba atestado de oficiales que acordonaron la zona. En adelante, los agentes empezaron a examinar la escena del crimen. A simple vista se notaba que la joven había recibido varios impactos de bala. Luego de hacer un barrido un poco más extenso en las zonas aledañas a la escena del crimen, las autoridades encontraron un bolso. En el interior de este estaba la identificación de la joven. Se trataba de Alexandria Costial. Esta información fue difundida por medios de comunicación el domingo 21 de julio. Las autoridades no dieron demasiados detalles sobre el caso,
pues la investigación estaba activa. En los días siguientes, las autoridades se dedicaron a reconstruir las últimas horas de vida de Holly. Para ello entrevistaron a los amigos de la joven. Varios de ellos mencionaron que la habían visto por última vez en Oxford Square. Fairly late at night, she was going out to the bar. It wasn't weird for her to go out on her own and meet up with other people. Luego las autoridades confirmaron por varios medios que la joven había llegado hasta su apartamento en el campus y que más tarde había vuelto a salir. Cuando las autoridades preguntaron con quién podría haber salido a esas horas, la respuesta fue unánime: Brandon Tisfield. De inmediato las autoridades empezaron a recopilar información sobre el señalado sospechoso. Para ello, utilizaron el Apple Watch de Holly y allí encontraron las conversaciones que la joven había tenido con Brandon. Ahí se dieron cuenta que la joven había mencionado un embarazo y que el joven la había rechazado en reiteradas ocasiones. Durante las últimas semanas, Holly había expresado su preocupación a causa de un sangrado que tenía con frecuencia. En los mensajes se notaba el miedo, la incertidumbre y la desesperación de la cual Holly era presa. No obstante, lo más importante que las autoridades encontraron es que el día en el que Holly había muerto recibió un mensaje de Brandon en el que le decía que iría a recogerla. Según los mensajes de Holly, Brandon llegó por la joven sobre la 1:28 de la mañana. En adelante la pista de Holly se perdía, sin embargo las autoridades ya conocían el destino de la joven, por lo que examinaron varias cámaras de seguridad que se encontraban entre el campus universitario y el lago Sardis. Una cámara de videovigilancia ubicada a escasos kilómetros del lago Sardis registró a Holly y a Brandon descendiendo de una camioneta que el hombre conducía. De ahí en adelante es probable que desde la gasolinera Brandon condujera hasta las cercanías del lago por un terreno bastante solitario y bastante oscuro. Una vez en la mesa de picnic, el sujeto habría arremetido contra Holly, propinándole cuanto menos 8 balazos. Luego de entrevistas en la zona, las autoridades recibieron un informe por parte de un hombre que vivía en la zona y quien dijo haber escuchado aquella madrugada varios disparos. Según varios informes realizados por el equipo de criminalística y por los forenses, el primer disparo que la joven recibió vino desde al frente de ella, por lo que es muy probable que el sujeto estuviera sentado al frente de la joven cuando disparó por primera vez. Luego de esto, el hombre se habría levantado de la mesa y le habría disparado en repetidas ocasiones en el abdomen y la espalda. En la escena del crimen, las autoridades encontraron un total de 11 casquillos de bala, por lo que era probable que antes de arremeter contra la joven el sujeto hubiese disparado primero hacia el lado con la intención de asustarla. De no ser así, también cabía la opción de que luego de propinarle los disparos a la joven, Brandon hubiese disparado hacia otra dirección. Según la información de las autoridades, luego de haber abandonado a la joven en estado crítico, el sospechoso se habría reunido con varios de sus compañeros, habrían bebido y luego habrían ido a jugar bolos. Naturalmente, ninguno de sus conocidos se imaginaba lo que su compañero acababa de hacer. Con toda la información recopilada, las autoridades citaron a Brandon Tisfield para el domingo 21 de julio. El joven dijo que aquel día no podía, pero dijo que, sin falta, se presentaría al día siguiente, el 22 de julio. El sospechoso tampoco acudió al interrogatorio y las autoridades emitieron una orden de captura. El proceso para ubicar al sospechoso fue bastante ágil. Las autoridades accedieron a la información del celular del joven y vigilaron detenidamente los movimientos de las tarjetas de crédito puestas a su nombre. En cuestión de minutos, las autoridades consiguieron información valiosa. El joven se dirigía hacia Memphis, Tennessee. Las autoridades agregaron a la orden de arresto una descripción del vehículo en el cual se movilizaba el sospechoso. Camioneta Ford negra con platón, con matrícula de Texas y la placa TAK3IT.
El Departamento de Policía de Memphis dio esta información al grupo de trabajo contra fugitivos y estos se pusieron manos a la obra. La búsqueda tardó 2 horas. Las autoridades vieron el auto entrar a una gasolinera y allí mismo abordaron y arrestaron a Brandon Tisfield. Una cámara de las autoridades registró el momento en el que el sospechoso fue aprehendido. Dentro de la camioneta se encontró una pistola de calibre 40 que coincidía con los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen. Adicionalmente, la ropa que vestía el joven tenía manchas de sangre. El sospechoso fue llevado hasta Mississippi y fue puesto tras las rejas. Fue acusado de homicidio y le fue negada la posibilidad de fianza. Más tarde, las autoridades se enterarían de que el joven había robado el arma homicida de la casa de sus padres. En ese momento, también le revelaron los resultados del análisis forense de Holly. La joven no estaba embarazada. Como suele suceder en este tipo de casos, la defensa solicitó que a Brandon se le practicaran pruebas psiquiátricas para poder determinar si el joven estaba cuerdo y era consciente de todas las cosas que hacía. Aunque el juez permitió que éstas se practicaran, las pruebas en contra del sospechoso eran demasiado contundentes. Las autoridades habían obtenido acceso al computador y al dispositivo móvil de Brandon Tisfield. Ahí encontraron que el joven había hecho múltiples búsquedas sobre cómo asesinar a alguien y después no ser descubierto. Adicionalmente, el joven había hecho múltiples búsquedas sobre asesinos seriales y solía darle like a publicaciones con contenido misógino. Antes de ser capturado, el culpable del asesinato de Holly escribió una carta para sus padres. En ella expresaba en gran parte la culpa que sentía. También hablaba del inminente final que le esperaba, pues mencionó que o bien estaría muerto o en la cárcel. El hombre también decía que su cabeza toda la vida había estado llena de imágenes horribles que habían empeorado con el consumo de alcohol y de otras sustancias. El 30 de agosto de 2019, un gran jurado acusó formalmente a Brandon Tisfield de asesinato capital. El hombre se declaró inocente. Durante el juicio, que se dilató a causa de la pandemia, el sospechoso declaró a sus abogados que siempre había sabido que Holly no estaba embarazada. Aún así, planeó su asesinato de forma minuciosa. En agosto de 2021, ante la posibilidad de que podía enfrentarse a pena de muerte, Brandon cambió su postura y reconoció su culpabilidad en el crimen de Holly. Por esto su pena se redujo a asesinato en primer grado. El hombre pidió perdón por sus acciones y se excusó ante la familia de Holly por lo que había hecho. El 27 de agosto de 2021, Brandon fue hallado culpable por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales por si quieres tener más contacto conmigo. Ahora sí, sin nada más que añadir, recuerda que las dudas te acompañan, leyenda, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.